Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia. Y hoy os voy a hablar sobre la historia un poco de Castilla, de sus mitos un poquito fundacionales. Porque Castilla siempre ha tenido esa necesidad, porque Castilla he de recordar que viene de algo que es anterior, que es el Reino de León. Pero siempre se han creado hasta mitos, leyendas de que Castilla, el mito de su independencia, el mito de Fernán González, el mito de los jueces de Castilla, y vamos a comentar un poquito esos mitos que tiene detrás y tal, que muchas veces vamos a ver que es que hay mitos que no tienen no tienen sentido ninguno porque se empieza a hacer un árbol genealógico. También es esto legitimar muchas veces. Estos mitos los veremos posteriormente, pero se han legitimado, se ha intentado legitimar este poderío de Castilla en unas etapas en lo que, por ejemplo, cuando Alfonso VIII, en la época de Alfonso VIII de las Navas de Tolosa, recordemos que el Reino de León seguía existiendo. O sea, estaba el Reino de León y el Reino de Castilla, pero ya eran dos reinos independientes. Entonces, ¿qué hubo en esa época? Pues que el obispo Jiménez de Rada, que era un obispo de Toledo y en esa época y amigo de Alfonso VIII, pues empezó a hacer una serie de crónicas y de cosas un poquito casi fantasiosas del surgimiento de Castilla y tal, para poner a Castilla esos orígenes y ese mito fundacional por delante del Reino de León, que es el que surgió antes el Reino de Asturias, luego el de León, y ponerlo por delante del Reino de Castilla. Esto pasa en todos los reinos de Europa y de esa época, porque por ejemplo con la historia de Cataluña también hay algo parecido, con el Reino de Navarra, con un montón de reinos que tienen sus mitos fundacionales, y muchas veces cuando empiezas a escarbar pues pasa adelante. Esto también en los últimos años ha salido a la palestra porque hay este nuevo, digamos, hay gente que dice, no, el nacionalismo es Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia. No, hay nacionalismo dentro de España, porque hay gente que el de León quiere hacer una comunidad autónoma propia, salirse de Castilla y León y hacer una provincia con León, creo que es León, Zamora, Salamanca, no sé si está Palencia y tal, con una serie de provincias que eran las que formaban parte de ese reino de León. Muchas veces. Agándose a esa historia y a esa independencia de Castilla, de en plan, que nosotros no somos Castilla y León, como se llama la comunidad autónoma, que somos un reino propio que fue en su día y que tiene sus orígenes que lo ven mejores que los de Castilla. Eso siempre desde la perspectiva del otro, como que siempre se ve a sí mismo mejor. Por cierto, esta información que os voy a dar os la he cogido de dos libros, ¿vale? La Nación Inventada, que es un libro de Arsenio Escolar y Ignacio Escolar, me llaman bastante la atención porque son dos personajes, dos periodistas que yo los conozco, que sobre todo hacen información de política y demás. Y uno creo que es parte del director del diario.es y otro, si no lo es, era director del 20 minutos. Son padre e hijo, como habéis podido adivinar por los apellidos, Arsenio Escolar e Ignacio Escolar, son padre e hijo. Y me gustó bastante porque este libro que quiere un poco desmitificar estos mitos sobre la fundación de Castilla y tal, está bastante bien documentado, bastante bien hecho, bastante bien elaborado y me gustó bastante. O sea, me gusta bastante este texto, que he leído textos sobre historia de periodistas que a veces son más politiqueo que otra cosa, pero este no, o sea, está bastante bien argumentado. Y otro libro, porque claro, cuando tú lees de historia, leer de una sola fuente yo no os lo aconsejo, porque lo ideal es leer de varias. A veces leemos de muchas porque no tenemos tiempo, porque tal, esta vida de todo el rato estamos haciendo cosas, pero yo os recomiendo que cuando un tema os interese, consultéis varias fuentes. Pues este libro, que no trata exclusivamente de eso, pero tiene un capítulo, y lo recomiendo, es el libro de Daniel Fernández de Lis, un autor que, vamos, desde aquí a lo mejor os pondré algún link suyo de sus libros y tal, porque es un autor que yo le he podido conocer. Este libro que tengo, que yo lo tengo en edición digital y física, compré la digital y compré la física, se lo compré por encargo, él los vendía a través de particular, y bueno, es un hombre que sobre todo tiene en la Edad Media, tiene libros sobre la historia del Reino de León, de Asturias,
demás, luego sobre los reinos de Inglaterra, luego también tiene sobre toda la época de Inglaterra antes de llegar a esos reinos medievales y tal. Tiene unos libros fascinantes, se documenta muchísimo, se tira años ahí investigando, yendo a los archivos y tal. Y en este libro de Covadonga Tamarón, que por cierto yo diría que es como dos libros, porque son de Covadonga Tamarón y luego tiene otro libro que es de la Gran Unificación, que es toda esa parte de ambos libros desde el surgimiento del Reino de Asturias hasta ya prácticamente cuando León se unifica con Castilla, ¿vale? Se separan y luego se acaban unificando. Pues tiene un capítulo que es el mito de la independencia del Condado de Castilla. Es bastante interesante y trata estos temas que también trata el libro de la Nación Inventada. A ver, el libro de la Nación Inventada es un libro propio para eso, entonces es más extenso, pero aquí toda la información, el capítulo este dura bastante, es un capítulo que dura unas 20 páginas o así, o sea, dura bastante, es bastante lo que se llamaría huesito, y bueno, está bastante bien, es una información que ahí te va aportando. Y ahora vamos a hablar un poquito, nos vamos a meter en el meollo de la cuestión de estos mitos fundacionales, y voy a empezar por el principio, voy a hablar de los jueces de Castilla, que es una figura que yo empecé a conocer hace muchos años. Decir como curiosidad que a los que habéis estado en Burgos, justo antes de pasar a la catedral, por el río hay un arco gigantesco y ahí se ven muchas figuras. Y una de las figuras que se ve al Cid Campeador, se ve a Fernán González y se ve a los jueces de Castilla. Estos personajes que eran como, ahora vamos a contar un poquito su historia, pero que son como una de las pilares básicos de la fundación de Castilla. Pues la tradición, porque todo esto viene de tradición, se cuenta, no hay prácticamente escritos hasta siglos después, entonces cuando tú veas que algo surge mucho después, pues a veces dice, uy, aquí huele algo. Pues asegura que en el año 842, hasta la muerte del rey Alfonso II de Asturias, se suceden luengos tiempos de vacío poder en el reino Astur y que los pobladores de esa primigenia Castilla, que claro, recordemos que en esa época, del que estamos hablando, 842, prácticamente ni existe el condado de Castilla. O sea, existe algo muy primigenio, pero no es independiente, o sea, pero claro, se le da este poder a estos jueces, como veremos, y también ese árbol genealógico que se va a crear a través de ellos, de estos jueces de Castilla, para darle esa legitimidad. Y que fundándose en los valles de lo que es el extremo oriental de la provincia de Burgos, lo que se llama la Merindades de Burgos de toda la vida, pues el fuero juzgo heredero del Liber, de los visigodos. Con esta decisión los castellanos se estarían rebelando contra la tiranía del reino de León. O sea, lo que hicieron es crear un propio fuero y rebelarse contra estos tiranos leoneses. Ya digo que en la historiografía esto se creó muchos siglos después y es como una invención de la nación. O sea, no estaba muy probado que hubiera ni siquiera esta rebelión. Claro, esta rebelión y esta casi independencia del reino de Castilla quiere decir que se independizan 68 años antes de que la capital del reino se traspasara de Oviedo a León. O sea, toda la historia se nos va de las manos. Entonces es un mito que se ve claramente que era un mito, pero ha estado siglos y siglos dándose por bueno. Pero hasta que viene un historiador que dice, esto no es así, he leído escritos de la época y tal, y esto, nada, se ha fundado mucho más tarde. Y se añade a esta tradición por mucho más detalles de dos magistrados llamados los jueces de Castilla, que se llamaban Nuño Rasura y Laín Calvo, que Nuño era sensato, discreto, hábil, juicioso, trabajador y se ocupaba de los asuntos del gobierno y la justicia, y que Laín era yerno de Nuño. Hoy los enchufes, esto en España siempre ha funcionado, hasta en las leyendas siempre hay enchufes, y hombre de carácter fuerte y se ocupaba de la milicia y de la guerra, y que los susodichos impartían justicia y administraban la cosa pública en un paraje conocido como Fuente Zapata. Y en esa zona de lo que es toda esa zona que se cree que en esa época el mito fundacional que Castilla ya era reino independiente. Eso está demostrado clarísimo que no. Claro, a estos jueces, que fueron como unas figuras fundacionales de Castilla, pues se le empezó a hacer un árbol genealógico y es que resulta que Nuño Rasura se cree, esto luego se ha demostrado que es falso, que era abuelo de Fernán González,
que ya os digo, y mi intención era hablar también de la figura de Fernando González, pero probablemente para que esto no sea un podcast súper extenso, haré un capítulo propio, porque también todo el tema de Fernando González tiene tela que cortar, ¿eh? Es un personaje, para todos los mitos fundacionales de Castilla como reino, tiene mucha tela que cortar. Pues el otro juez, Laín Calvo, que nació muchos años después, resulta que muchos años después, descendencia suya, pues fue alguien que también está en esa portada y es en esa escultura y en todo lo que es Burgos, que es, no sé si os suena un tal Cid Campeador, os suena un tal Rodrigo Díaz de Vivar. Pues resulta que le sacaron que era descendiente de este hombre, de Laín Calvo. Luego se ha demostrado que ni uno ni otro habían dado esta línea genealógica, este árbol genealógico, pero se lo inventaron para... Claro, esto es como, por ejemplo, en la Biblia se dice que Jesús, el padre que se dice putativo, que es José, San José, pues que venía de toda la línea de David, de Salomón, de Moisés, de toda esta gente, de Abraham, de toda esta línea judío-cristiana. Se cree que venía sobre todo judía. Pues con el tema de Castilla pasa igual, te tienen que crear un árbol genealógico para que darte esa importancia de dónde venías. Luego, como os digo, en el año 1761, el historiador de Burgos, Enrique Flores, empieza a ver en las crónicas y todo, y dice, pero es que estos jueces, supuestos jueces de Castilla todopoderosos, que hicieron en los principios de Castilla las leyes y todo, y que gobernaban, es que no veo por ellos que los nombre en ningún documento de la época ni nada, o sea, y está súper demostradísimo que fue toda una ficción, pero lo que le costó a este hombre prácticamente hasta la época de Sánchez Albornoz y otros historiadores medievales en el siglo XX, esto seguía dándose por bueno, de que estos hombres eran unas figuras. Incluso hay todavía gente que lo da por bueno, pero eso, como todo, el mito, al final hay gente que si te lo dicen una y otra vez te lo acabas creyendo, pero se dio por bueno muchos siglos de que habían existido estos jueces, Ñuño Rasura y Laín Calvo y toda su descendencia, que luego se demostró que no tenían nada que ver ni con Fernán González ni con Rodrigo Díaz de Vivaz, el Cid Campeador. Pero es que, como he dicho antes, Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, que es muy famoso, que estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa y tuvo mucho que ver en esta cruzada de las Navas de Tolosa. Algún día le traeré un podcast especial para hablar de esta figura. Pues se ha demostrado que muchas de las crónicas que escribió este hombre sobre estos jueces de Castilla, como he dicho al principio del podcast, pues era para dar legitimidad a todo esto. Si es que muchos de los textos en los que al principio salieron estos jueces de Castilla fueron muy posteriores. Por ejemplo, en crónicas en el Cantar del Miocid. Es que hay gente que da al Cantar del Miocid un de un texto histórico, y es que no tiene sentido. Imaginaros que yo qué sé, se puede dar un histórico, pero imaginaos que es como hay gente que da a ciertas partes de la Biblia, que os digo, hay personajes de la Biblia que sí existieron, se ha demostrado que Jesús existió y otros personajes, pero hay ciertos pasajes que, bueno, pues esto pasa igual con estas crónicas que siglos después, para dar una legitimidad al reino de Castilla con distintos obispos y distintas leyendas, y se fueron haciendo, y luego se ha descubierto que es que eso fue como una creación artificial. Entonces, estos jueces de Castilla, estas figuras casi legendarias, se han hecho cantares, obras de teatro, juglares, han hablado de ellos, pero os quiero desmontar el mito de que no existieron esta gente. Y bueno, es estos mitos fundacionales que se necesitan para cuando empieza una nación, el mito fundacional, para que continúe toda esa nación sobre ello, porque si no, imaginaros ya lo que se hubiera ido todo al traste, todo esto. Y bueno, este cóctel de leyendas infundadas o falsas sobre los orígenes de Castilla y sus padres fundadores, pues os lo quería traer porque ya digo, es una historia bastante curiosa de estos personajes que surgieron de repente. Y os aconsejo los libros que os he dicho. Creo que ambos, por ejemplo, los de Daniel Fernández Lis, se pueden comprar en Amazon Prime, no son muy caros.
y también las ediciones físicas os las recomiendo. Y también el otro creo que también está por bibliotecas públicas y tal, os lo recomiendo que lo leáis, o si lo queréis adquirir lo adquiráis, porque son una cosa que nos demuestran que todo esto, cuando a veces desde España se dice de Madrid de ciertos sitios que los catalanes, los vascos y otros se han inventado sus mitos fundacionales, es que me hace mucha gracia, porque nosotros hemos hecho lo mismo o peor, que nos hemos inventado crónicas, que tal. Es que cuando a veces juzgar al resto cuando no te sabes ni tu propia historia, pues es lo que tienes. Yo creo que debería ser obligatorio, si estás en la carrera política, que te dieran un curso de historia para que aprendieras muchas cosas no dijeras muchas chorradas. Pero bueno, esa es ya mi opinión. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.